Bueno, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto estar aquí una vez más en una plática del regreso a casa. Y bueno, yo sé que hace mucho teníamos esta plática pendiente porque de verdad yo creo que es muy necesario hablar del proceso del duelo porque es un proceso pues muy difícil, la verdad. Yo personalmente no lo conocía, yo no sabía lo que significaba la palabra duelo hasta que lo viví, hasta que hasta que me pasó la muerte de mi hijo. Yo fue donde empecé a saber lo que era el duelo. Yo nomás como que oyes de que ay, está de luto o está en duelo, pero no sabes realmente el significado de esta palabra y mucho menos con lo que te vas a encontrar, lo que es el camino del duelo, ¿no? Aquí vamos a hablar, pues yo de mi experiencia, quiero que todos ustedes también me compartan sus experiencias porque es algo, pues muy complejo. Yo creo que dependiendo de los duelos, del duelo que tengas, de la persona que estás viviendo, eh, es el duelo, ¿no? Dependiendo del amor que le tengas, también es la intensidad de este duelo. Y, y bueno, más que nada, a ver, déjame silenciar aquí. Más que nada es eso, ¿no? El hecho de tener que vivir algo que desconocíamos, la primera vez que se vive es desconocido, no sabes ni siquiera qué es normal, qué no es normal, cuándo ya ir al médico o al psicólogo, ¿no? A que te den algo, porque a veces pensamos que estamos enfermos, que tenemos una depresión. Y yo creo que eso es bien importante, saber reconocer la diferencia entre duelo y una depresión, porque es muy parecido. A veces dices, estoy viviendo la muerte de mi hijo y inmediatamente el doctor te quiere dar un antidepresivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo, pues, de verdad pues muy erróneo porque no, un duelo no es una depresión, aunque a veces nos dan ganas de estar tirados y llorar todo el día. Yo creo que es algo completamente normal y algo que se vive en el duelo. Bueno, yo aquí no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda para ya empezar a pues hablar más sobre irnos con diferentes temas, ¿no? Si alguien tiene una duda aquí, pregúntenmela para ya empezar a pues ya profundizar en el tema, ¿verdad? En el tema del duelo, que como les digo, yo creo que vamos a hablar en esta plática de la experiencia que vivimos nosotros, los sobrevivientes de una muerte, y, y qué es lo que las experiencias que nosotros vivimos, porque a veces dicen que tienen etapas, yo la verdad no creo que tengan unas ciertas etapas y unas ciertas instrucciones o una receta para poder vivir este proceso, porque como les digo, es bien difícil, es bien complejo y a veces hay muchas etapas, ¿no? Bueno, en lo primero que yo recuerdo cuando pasó lo de mi hijo, pues fue ese shock que tenemos, que en la noticia que uno te la dan, es como un sentir, como si de repente te desconectaran de este mundo, como si el piso se abriera y te vas para abajo. O sea, realmente uno siente que se va a caer. Yo sentía que mis piernas se doblaban, yo sentía que no podía respirar, yo sentía, no sé, una sensación que jamás había sentido en ese aspecto cuando te dan esa noticia tan horrible que es algo que ya pues no tiene regreso, ¿no? O sea, es algo que ya no tiene remedio, que ya no hay nada que hacer. Entonces yo creo que ahí es donde empieza este proceso tan difícil. Yo recuerdo muy bien unas palabras que me dijeron de que el duelo lo puedes vivir de pie o lo vives arrastrándote. Y yo creo que eso es muy cierto porque lo tienes que vivir, lo tienes que sufrir, lo tienes que, más que nada, que tiene que doler porque el duelo duele. Al principio es un sufrimiento, pero ya después ese sufrimiento tenemos que salir de ahí para seguir avanzando y se convierte en ese dolor que ahí te das cuenta que ya no se va a ir, que ya no se va a quitar, que es un dolor que va a estar durante mucho tiempo, tal vez toda nuestra vida y va a ir cambiando, claro que va cambiando. No quiero que se me asusten si aquí hay personas que van empezando en este proceso y que digan, así voy a vivir toda mi vida. Claro que no. El dolor va cambiando, se va integrando, lo empezamos a manejar.
¿no? A nuestra vida, lo empezamos a integrar en nuestra vida y ahí es donde empieza a cambiar ese proceso que es el duelo. Yo sí creo que cambia, pero yo no pienso que se termina. No sé ustedes qué piensen, a ver si uno de ustedes piensa diferente, pero ustedes me pueden ir diciendo si alguien piensa que realmente el duelo termina. A mí hay gente que me dice, no, es que ya ahorita me siento feliz y así, pero bueno, ¿cuántos años pasaron? A veces pasaron 40 años, 30 años, y dices, bueno, no vas a compararte con una persona de 40 años viviendo un duelo a una persona que va empezando, que tiene un 1, 2, 3, 5, 6 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí varía ese duelo, pero el dolor es el dolor y ustedes lo saben, ¿no? El dolor de perder a alguien muy querido es algo que a veces pensamos que nunca se va a ir, que ahí va a estar, y aunque tengamos momentos de paz, de felicidad, de armonía, de que estás disfrutando el momento, a veces te llega esa punzada, ese piquetito en el corazón que te va a doler, ¿no? De decir, aquí estoy, pasó esto, ya no estoy aquí, me perdiste. O sea, es así como una voz que siempre te está recordando que, que estás viviendo este duelo y que es ese dolor que ahí está. ¿Qué más les podría decir de todo esto? Yo creo que cuando me dicen el duelo es a veces ¿cómo les puedo decir? A veces es como si lo quisiéramos ver muy bonito, como si a veces oímos, por ejemplo, a personas que han vivido lo mismo y que te dicen, es que esto me hizo crecer, me hizo hacer esto, me hizo hacer el otro. Yo también en ese aspecto creo que no. A mí en lo personal, para mí el duelo es algo que se tiene que vivir, que lo tienes que vivir tú como persona. Nadie lo puede vivir por ti. Nadie te va a decir cuánto tiempo va a tardar. Y eso de sentir ese agradecimiento, esa felicidad porque todo está bien, porque tu hijo está bien, bueno, pues yo siento que es a veces como que muy peligroso poder decir eso, ¿no? Porque yo en lo personal jamás he sentido una felicidad o algo como una dicha o sentirme como que fui tocada por por algo, no sé, más allá de esta vida y que me dio esta labor o decir es que gracias a lo que le pasó a mi hijo, ahora yo puedo ser una persona pues más consciente o más espiritual. O sea, no, yo en lo personal, yo pienso que que jamás cambiaría a mi hijo por nada. Y yo jamás voy a agradecer su muerte por algo que me pudo haber pasado y que me ha hecho a lo mejor una mejor persona, porque eso puede ser, pero yo no les podría hablar desde ese punto de sentirme y decirles es que se tienen que sentir que todo está bien. O sea, sí, tal vez sí es verdad que todo está bien, pero no tienes por qué sentirte tú con esa dicha y esa paz, porque eres un ser humano y porque perdiste algo muy valioso y algo pues, que ya no va a volver. Cuando uno entra en esa conciencia que es con los años que vas viviendo esa pérdida, yo creo que el dolor ahí se agudiza porque ahí te das cuenta, ya no va a estar, de verdad se fue de este mundo y se fue para siempre, ¿no? O sea, hasta que me muera, tal vez lo vuelva a encontrar. Y claro que los vamos a volver a encontrar, de eso yo a lo mejor no tengo duda, pero el hecho de saber que en esta vida ya no los vamos a volver a ver, eso es muy, muy doloroso. Entonces, yo ahí sí, a veces en ese aspecto de decir que yo me siento muy bien y así, no es cierto. Yo tengo 4 años y medio de este duelo y yo les puedo decir que a mí cada año me ha ido un poco peor en el aspecto de que
empiezo a sentir ese dolor más intenso, empiezo a tener el llanto más, que me sale más desgarrador, que lo siento más, que siento más su ausencia. eh, pero eso no quiere decir que sea como el primer día que yo me quedé paralizada y que me quedé en shock. Yo sé que es diferente, yo sé que he ido evolucionando en ese aspecto, pero no quiere decir que el dolor me haya disminuido, simplemente me cambió y a veces puede ser que te cambie para ser un poquito más consciente y eso duele. También hay que saber que el duelo hay que trabajarlo muchísimo, que no es que el tiempo te va a curar ese dolor, no quiere decir que lo que estemos pasando, si pasa el tiempo y lo dejas ahí guardado, te callas, tus emociones, y va a pasar, ¿no? Va a pasar un año, va a pasar 2 años y así solito se va a ir. Claro que no. De verdad, yo se los digo desde mi experiencia, que yo trabajo desde el día uno, yo creo, o sea, dos, tres, la primera semana yo ya estaba con una tanatóloga, entonces yo creo que desde entonces yo no he dejado de estar en terapia, de buscar libros, de buscar videos, de hacer todo estos Zoom que hacemos aquí en el regreso a casa, de saber tantas cosas, de llevar tantos talleres y, y aún así es mucho trabajo y aún así hay recaídas en el duelo. Entonces eso también es bien importante que estemos conscientes de que esto no es así como que el tiempo va a curar todo, porque el tiempo no cura nada. En realidad, cuando tú tapas un duelo o lo niegas, es a veces tarde o temprano, no a veces, tarde o temprano va a salir. Te viene cuando te vives otra pérdida, cuando te pasa otra desgracia, cuando vives algún momento triste, te salen todos los duelos que no has trabajado en un pasado, te vienen a salir. También incluyen divorcios, incluyen eh, pérdidas de cualquier tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo bien consciente porque no es algo que sea así fácil. Yo creo que sí hay que trabajarlo. Yo creo que sí es algo que cambia, pero que no porque cambie va a dejar de sentirse, porque a veces pensamos que cuando vamos cambiando y evolucionando en un duelo, dejamos de sentir ese dolor y por lo menos en mi experiencia no es así. Yo no sé si alguien más quiera decirnos algo. A ver, aquí están poniendo en el chat. mm, Me dicen, yo pienso que ese dolor nos va a acompañar hasta nuestro último suspiro. El dolor siempre está, lo que sí baja es la intensidad del dolor. Y claro, uno lo va integrando en nuestras vidas y aprendiendo a vivir sin la presencia física de nuestro ser querido. Así es, estoy de acuerdo. Aquí también nos están diciendo, buenos días, gracias por estos maravillosos temas. Yo estoy por llegar al tercer aniversario de la trascendencia de Fernando, mi esposo, y estoy en recaída. Claro, eso también es bien importante. Gracias, Rosario, por comentarnos, porque sí es bien importante también entender que hay fechas que vienen y nos derrumban, ¿no? Fechas que nos van a doler. Y esas fechas son los aniversarios, cuando ellos murieron, también los cumpleaños, Navidad. Por lo menos a mí el Día de las Madres me pega muy duro. Y yo creo que hay unas ciertas fechas que aunque estés muy bien y todavía un día antes estés bien, ese día te pega. Igual a veces te viene desde una semana antes, desde 15 días antes, vienes sintiendo ese dolor, te vienes sintiendo triste y llega ese día y ya es como que te sientes más tranquilo, pero te sentiste triste 15 días antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que también tenemos que entender que siempre va a estar pasando, por lo menos cada año, va a haber una fecha que vas a sentirte así, que vas a sentir que volviste a caer, que a veces uno siente que todo este trabajo no valió nada porque vuelves a sentirte igual. Y aunque, como decían ahorita, ya no es la misma intensidad, pero a veces la intensidad cambia, o sea, se profundiza ese dolor, te haces más consciente de ese dolor que estás sintiendo y es donde
duele un poquito más. Entonces, a veces no, ahí es donde tenemos que entender y que integrar este dolor y aprender a vivirlo y si un día lo sientes, a llorarlo. Se vale llorar, se vale hacer una pausa y no querer estar como que, ay, sentí dolor, pero me voy a poner a trabajar o me voy a poner a checar el celular o me voy a poner a hacer esto que estoy haciendo aquí. Entonces, tendemos mucho a hacer esas cosas, ¿no? De que sentimos algo y es inmediatamente buscamos una distracción. Y yo creo que es bien importante, si sientes ese dolor, si estás, por ejemplo, llegando a una fecha importante como es un aniversario, date una pausa, quédate quieta, enciérrate, ponte en ese momento de querer de verdad sentir eso, de llorarle a tu ser querido porque a veces cuando me dicen, es que me siento horrible, me siento, ¿cómo quieres sentirte si se murió una parte de ti que amas demasiado? O sea, ¿cómo quisieras sentirte? Si uno se sintiera bien, también es como que, qué raro que me siento muy bien. Si es una persona que amo tanto, ¿por qué no sentí nada, no? Entonces yo creo que cuando vas empezando un duelo, cuando sientes que la vida se te derrumba, yo creo que no hay otra manera que nos podamos sentir. Y a veces también es así como decir, es que ya no soy la misma. Tampoco quisiera no ser la misma de antes. O sea, yo creo que al perder algo tan querido, también perdimos una parte nuestra. Y tenemos que volver a rehacernos desde la nada. O sea, es como volvernos a construir, como volver a construir una nueva persona y como que aquella persona que se llevó, que se perdió que se llevó tu hijo una parte o toda tú como eras antes y ahora vienes a hacer otra, pues yo creo que está bien. No está tan mal esa manera que nos da la naturaleza de volver a nacer por una pérdida, porque yo creo que el dolor es lo que viene a hacernos más conscientes y a despertar cosas de verdad que a lo mejor nosotros ni conocíamos, que despertamos cosas que a lo mejor, no sé, un trabajo en meditación, en yoga, en espiritualidad, en todo eso la muerte de un ser querido viene a despertártelo en segundos, cuando otras cosas te las despertan en años, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte sí nos viene a enseñar muchísimas cosas y eso también hay que aprender a aceptar el hecho de decir, bueno, ya no es la misma y está bien que ya no sea la misma, ¿no? A ver, aquí hay manitas levantadas. A ver, la primera manita es Eduardo Rivero que dice, pero creo que es su mamá. Sí, Eduardo Rivero es mi hijo y como la aplicación está en su teléfono, está tal cual él la dejó y no lo voy a mover nada. Inclusive el fondo él la puso, que es de Disney, Ay, qué porque bien. él, bueno, fue 3 veces, entonces tuvo la oportunidad de ir y le encantaba. Y bueno, tiene el fondo y su nombre de él. Mi único hijo que partió hace un año, 2 meses. Algo que decías, Ana Elsa, y de veras que en este año, 2 meses, es mi pelear con toda la gente. No lo había escuchado de alguien así, de una persona que se dedica a esto y que eres tú y que estamos en el mismo camino porque todo el mundo, esas dos preguntas que yo digo, ya no quiero oírlas, el por qué y el para qué. O sea, en un principio tú bien sabes que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y entonces ahí viene toda la gente, pero toda como que se ponen de acuerdo. Eh, no, es que no preguntes el para qué, pregunta el por qué. Entonces yo también cuando empecé dije el por qué, bueno, nadie me lo va a contestar, pero el para qué tampoco. O sea, yo no puedo decir hasta el día de hoy, ni creo que lo podré decir que, que mi hijo tuvo que trascender para algo. O sea, para lo único que puedo decir es para sufrir de que yo, mamá, que ya no tengo a mi hijo y que se me adelantó, le tengo que dar un sentido a mi vida, eso es otra cosa, pero que no me digan
es que para eso, o por ejemplo, en tu caso de que ayudas a la gente, que haces estos, que te digan, ah, mira, por eso tuvo que trascender tu hijo porque ahora te dedicas a ayudar. O sea, si a mí me lo dijeran, aunque yo tuviera todas las ganas del mundo, no lo haría. Hay gente que en un principio, sobre todo la gente fanática, yo vivo en una ciudad que es o sea, de mucha iglesia, muy religiosa, muy cultural. Es una ciudad, un pueblo grande. Entonces, todo, no, es que es para que creas más en Dios, pues menos creo, ahora menos voy a creer, ¿no? O sea, como que eso el decir el para qué, y ahorita lo que acabas de decir, o sea, en mí, esas dos palabras, o sea, no, yo he tratado de buscar ayuda también desde la primera semana en todo tipo, o sea, en videos, entre con psicólogo, y bueno, no he parado de buscar ayuda, pero sí, pues porque uno no sabe dónde acudir. En dos grupos que no me ayudaron en nada, en el primero pura religión, y pues definitivamente no, porque uno la primera pelea es con Dios, pero en el segundo eso decían que el dolor se tiene que quitar. Y dije, ¿cómo? O sea, algo que tú también acabas de decir, o sea, como dices tú, a lo mejor el sufrimiento es esa depresión profunda en la que entra uno en un principio, después pues es una tristeza total, pero algo bien, esas dos cosas bien importantes que acabo de oír, que no las había escuchado, de veras, Ana Laura, y eso a nosotros, bueno, a mí, Sandra, a mí sí me ayuda porque como que encuentro a alguien que me entiende, porque yo digo, no porque mi dolor sea más fuerte ni nada, el dolor, son todos diferentes, todos, o sea, no hay uno igual. Entonces, yo me sentí así como que incomprendida y uno está vulnerable y nos sentimos como que nadie nos entiende. Entonces, gracias Ana Elsa por esa linda labor, por este grupo y pues aquí estamos. Gracias. Gracias a ti, Sandra, por tus comentarios, de verdad. Pues muchísimas gracias, de verdad. Siento mucho que estés pasando esto, como dices tú, tu único hijo, de verdad no es fácil. Y a veces, claro que da coraje, ¿no? Más cuando te dicen, es que se va a quitar o el dolor se quita. O sea, ¿cómo se va a quitar si es un pedazo de mí, ¿no? Y yo creo que eso sí es bien importante, las palabras a veces que decimos o que nos dicen a veces, pues bueno, claro que a veces no te lo dicen con la intención de lastimarte. Yo creo que a veces si no has vivido algún dolor así, eh, pues no te lo, o sea, no tienes idea de lo que estás diciendo. Y si lo estás viviendo, a veces yo creo que esa es una manera también muy poco empática de decir algo así, porque como les decía ahorita, no estamos como que, ay, estamos tocados por algo muy especial porque nos pasó esto y es para algo. O sea, yo creo que no, o sea, la vida es así y a veces, como dices tú también, el enojarte con Dios, bueno, si te enojas con Dios es porque hay una fe en ti, en Dios, y yo creo que es muy válido, es perfectamente válido el a veces reclamarle, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto si yo creía tanto en ti, si pedía tanto por mi hijo? Y me haces esto, ¿no? Y también es bastante válido y no te sientas mal por eso. Yo creo que son etapas. También va a pasar esa etapa del enojo con Dios y vas a darte cuenta que también tu hijo está con él, ¿no? Y él es el que te lo va a cuidar, te lo va a proteger y te vas a dar cuenta que no es un castigo, sino que simplemente la vida así es. Gracias por tu comentario, Sandra. A ver, Luisa, aquí tienes la manita levantada también, mi querida Hola, amiga Luisa. hola, hola a todas, buenas tardes. Yo soy Luisa, estoy en la Ciudad de México. Mi hijo David se suicidó hace 3 años, 4 meses, en donde, bueno, pues el proceso ha sido difícil. Casi entré al grupo de Ana Luisa, de Ana Elsa, perdón, a los pocos meses. Y yo lo que quiero comentar, efectivamente fue primero un shock, porque pues yo lo encontré, mi hijo se colgó en su recámara a los 22 años por un pleito con su novia.
Y obviamente, pues en ese momento, como dice Elsa, pues uno entra en shock, ¿no? Yo no me di cuenta sino hasta que los policías llegaron y me dijeron, pues la señora está en shock, ¿no? Y le pidieron al papá de mi hijo, yo estoy divorciada, que pues atendiera todo, ¿no? Dentro de todo el proceso que he llevado, y creo que ahorita después de este tiempo, puedo comentar que mi vida fluye bien. Yo tengo otra hija de 28 años, no vive conmigo, yo vivo sola. Pero lo que quiero resaltar es que sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede con el dolor no se quita, o sea, el dolor ahí sigue, la ausencia ahí sigue, pero se transforma en algo más, ¿no? Y ese algo más es poder seguir nuestra vida adelante y de la mejor manera. A mí también estuve en tratamiento tanatológico. A mí la tanatóloga me dijo también las dos opciones, como comentan a Elsa, pero a mí me dijo, ¿te vas por el camino del dolor o te vas por el camino del amor? Dice, y la única que puede decidirlo eres tú. Entonces, en ese sentido, cuando empieza uno, o empecé yo a analizarme, porque decía, ¿cómo voy a vivir o cuántos años voy a vivir con este dolor, ¿no? Los primeros meses son verdaderamente difíciles. Yo diría que los primeros 2 años son muy, muy difíciles. Las fechas, como dicen a Luis, Ana Elsa, también se tornan muy, muy duras, ¿no? Y hasta la fecha. Pero el buscar ese camino del amor en donde poder yo sacar pues mi vida adelante, ¿no? Porque nadie lo va a hacer por mí. Ha sido pues un camino que sí se puede, ¿no? Y entre eso que sí se puede es estar, por ejemplo, en este grupo, el grupo de Ana Elsa ha sido pues para mí un apoyo pues fundamental, ¿no? En eso, los cursos que hemos tomado, las pláticas que hemos tomado. Yo casi no escribo en el grupo, pero las leo, ¿no? Las leo y sí volver a oír a mamás en esos primeros meses es muy doloroso, ¿no? Porque realmente uno que ya pasó por eso vuelve a sentir ese dolor, ¿no? Yo lo único que les quiero transmitir es que sí se puede salir adelante, ¿no? Que depende mucho de nosotras o de nosotros el camino que queramos tomar, ¿no? Y nuestros hijos siempre van a estar ahí, siempre nos van a hacer falta, siempre va a doler esa ausencia. La otra vez también me decían, no, Luis, es que tú ya estás feliz. Y digo, bueno, no sé cómo me percibe la gente, ¿no? A lo mejor en ese momento me percibieron feliz, pero yo digo, no soy feliz porque me falta algo que siempre me va a faltar en mi vida, ¿no? Y que lo recuerdo a diario. Yo a mi hijo lo recuerdo a diario, después de 3 años, 4 meses, y yo creo que así va a ser toda mi vida. Pero bueno, pues eso es mi comentario, Ana Elsa. Mucho gusto estar aquí en este Zoom y les mando un abrazo a todas. Gracias a ti, Luisa, qué linda, de verdad. Pues sí, a mí me ha tocado vivir tu proceso y claro, ahorita tocas el duelo por suicidio, que también no es nada, nada fácil. Yo creo que es también muy complejo y aquí la diferencia de un duelo por otra causa como enfermedad o muerte de accidente o lo que sea, yo creo que aquí hay mucha culpa en un duelo por suicidio y es donde ahí manejamos eso que es un poquito más diferente porque el dolor, pues como yo siempre se los he compartido, ¿no? Yo creo que en mi caso perder un hijo, sea de la manera que sea, es el mismo dolor. Eso también que la gente a veces te dice, ay, es que el tuyo, pues es que fue por suicidio, el mío no, y es diferente. O sea, ¿diferente en qué? A lo mejor diferente el duelo, que va a ser un poquito más complejo, pero no tampoco es para todo mundo. Hay personas que mueren por accidente, por enfermedad y que tienen la misma culpa que un duelo también por suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no podemos decir que hay diferencia, por lo menos no de un dolor, porque yo creo que el dolor es igual de intenso, igual de desgarrador cuando se pierde un hijo, como es en mi caso, y no podemos hacer como que, bueno, el tuyo es así y el mío es así, y porque fueron causas diferentes, ¿no? Eh, También lo que acabas de decir, Luisa, pues que es que siempre los recordamos. Yo recuerdo ahorita, yo veo que hay muchas personas que van empezando aquí y yo me acuerdo que los primeros meses era pensar todo el día en Rodrigo, era todo el día, pero de verdad
que a veces sentía que me empezaba a volver loca porque decía, ¿cómo no puedo quitármelo de la mente? Y yo creo que ya uno cuando va pasando el tiempo te vas acostumbrando y hasta la fecha es algo que, aunque la gente diga, ay, es que ya me pueden ver a mí y decir, no, mira, es que todo lo que hacen a Elsa ya está muy bien, no. O sea, de verdad la gente no puede saber cómo uno se siente. A veces me pueden ver a mí aquí hablando, pero realmente a lo mejor yo por dentro estoy muy triste pensando en mi hijo y yo creo que yo todos los días pienso en él y ya llegué a un momento en que ya sentí que ya no estoy loca, ¿no? Que es algo normal también del duelo, el que llevamos ese pensamiento todo el día o por lo menos en la mañana y cuando nos vamos a acostar lo volvemos a tener desde que amanecemos hasta en la noche, ¿no? Y aunque en el día, pues claro, hacemos muchas cosas y no puedes estar todo el día así, pero a veces si estás en tu casa sin hacer nada, está ahí el pensamiento, ¿no? Y a veces llega y va, viene y va, viene y va, y son cosas que así son. También les quiero decir que todo eso es algo como que normal, ¿no? Aquí una pregunta también me decían de una mamá que está muy reciente, que me gustaría contestarle, que me está diciendo que tiene dos hijos más. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Me dice que falleció hace 2 meses su hijo y, me pregunta, ¿se podrá vivir con este dolor? Porque tengo dos niños más que necesitan de su mamá estable, pero ahora me siento rota, pero me obligo a levantarme para que me vean bien porque no quiero que ellos caigan en depresión porque me vean mal. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario y bueno, quiero decirles que claro que también vamos a hablar de esa manera, cómo se va, cómo también, claro que se puede. No, no creas que vas a quedarte con ese dolor. O sea, yo también tengo dos hijos más y yo creo que uno de mis mayores preocupaciones fue ver que ellos también estaban sufriendo, que ellos también estaban viviendo una pérdida muy grande de su hermano y eso a mí me ayudó a levantarme, a seguir de pie. No quiere decir que no, que esté mal que te sientas así. Está muy bien que estés triste. Tienes 2 meses, no puedes estar de otra manera. Y el que tus hijos te vean llorar, que te vean realmente que te está doliendo muchísimo la pérdida de su hermano, es algo que no es malo. Es muy bueno que tus hijos te vean. ¿Por qué? Porque te están viendo que tú sabes expresar tus emociones, te están viendo que estás normalizando el sentirte mal porque perdiste un hijo, perdiste algo muy valioso como si fuera uno de ellos, o sea, es el mismo amor, o sea, el mismo dolor. Entonces, el que ellos te vean así es como decir, ay, o sea, está bien sentirme así. Y ellos también se van a dar ese permiso de también llorar, de sentirse mal, aunque a veces los hermanos tratan como que de ver a la mamá, de querer así como que ayudarla, ¿no? El decir yo no me voy a sentir mal porque quiero que mi mamá no se sienta peor, entonces te ven a veces mal y ellos quieren ayudarte, ¿no? Pero el hablar con ellos, el decirles que te estás sintiendo así porque es muy grande el dolor que tienes por tu hijo, el que les trates de explicar, no sé qué edades tengan, pero si son chiquitos, pues con palabras sencillas que puedan entender, ¿no? A veces los niños pues no entienden realmente el concepto de muerte como tal, sino que lo ven como una fantasía, como algo que van a regresar y no entienden que a veces que la muerte es para siempre, ¿no? Entonces, en ese concepto que ellos están ahorita en las edades, pues ahí puedes explicarles que sientes mucho dolor porque no está su hermano, pero es normal que te vean así y quiero decirte que también va a ir cambiando, o sea, el dolor de los 2 meses que estás sintiendo ahorita, cuando ya tengas un año o más tiempo, va a ir cambiando, el dolor se va como que acomodando en nuestro corazón, porque ahí siempre está, pero nosotros ya vamos como que vamos ahí cuando lo sentimos y no está como que todo el tiempo a flor de piel como los primeros meses, ¿no? Yo creo que ahorita estás pasando por un duelo pues muy fuerte, muy intenso, tienes muy poco tiempo. Ahorita solamente te puedo decir que te abrazo
con todo mi corazón, porque yo sé lo que estás viviendo y quiero decirte que te des esa oportunidad de llorarle, de sentirlo a tu hijo, porque así como te estás sintiendo, no hay otra manera que te sientas, perdiste algo muy grande, un amor inmenso, un pedazo de ti. Tú vas a volver, como les decía ahorita, a volverte a ser otra mujer, a renacer de otra mujer, entonces no puedes sentirte de otra manera. Date ese permiso de sentirte así, está bien sentirse así y trata de ayudarte con todas las pláticas que te ayuden, lee, escucha, todo es muy válido en el duelo, todo lo que te aporte y te haga sentir bien, está bien. Así que ten fe que todo va a cambiar, ¿ok? Aquí está también Mara, nos está levantando la manita, a ver, Mara. Buenos días a todas y a Hola. todos, porque también hay hombres. Em, pues bueno, mi hijo decidió partir el 27 de febrero mm, de hace 2 años y medio, en el 2022. Entonces, y aún duele como el primer día. Con esto, pues no quiero, como dice Ana Elsa, espantar a los que estamos en el Zoom, ni espantar a los que pudieran escuchar en YouTube, decías tú. No, no se trata de espantar a nadie. Cada caso es muy diferente, aunque comparto las palabras y las dos personas, mamitas que me antecedieron, bueno, pues tenemos muchas coincidencias, ¿no? Yo encontré a mi hijo, Emilio, lo encontré en su recámara. Dicen mi esposo y mi hija, tengo una hija más de 25 años, que el grito que yo di cuando lo encontré, pues que lo traen tatuado ahí en su oído, que fue un grito que yo creo que hace cuenta que tenía un micrófono, que fue un grito desgarrador. Mi esposo sueña con ese grito. Este, igual, al parecer tuvo un pleito con su novia y bueno, muchas cosas más, ¿no? Que son coincidencias también con las demás. Yo les quiero decir que mi padre había muerto, bueno, ahora 13 años, ¿no? Tiene de haber muerto. Yo tenía más empatía con mi papá que con mi mamá, pero no es el mismo dolor. No es lo mismo y tampoco creo en las etapas del duelo. No las creo, porque yo tengo 2 años, 6 meses. El día lunes 22 fue su cumpleaños y y pues aquí sigo en las mismas. Em, sí, a veces, yo sí, el día que tengo ganas de llorar, lloro hasta que me canso. Platico mucho con mi esposo y también creo que las personas que no lo han vivido no entienden nada. O sea, es como si yo estuviera hablando ahorita en chino y las personas que no saben hablar chino, pues no me entenderían. Esto es lo mismo, porque la gente es muy dada a sentirse Dios, a sentirse todo, ¿no? Pero solamente las personas que lo hemos vivido, por eso es que nos identificamos contigo, Ana Elsa, con todas las mamitas y los papás y las hermanas y las esposas tal vez de los que hemos pasado esta trágica situación, porque otras muertes yo creo y sí, igual de hijos, algunos al nacer, otros de 8 años, otros de 10, de 20, de 15, de 30, de 40, etcétera. Pero nosotros tenemos pues una manera más especial de entendernos, ¿no? Mi hijo tenía 19 años, toda una vida por delante, como la vida de muchos hijitos, hijitas que están aquí y que están en el grupo y aunque no estén conectados, pero están en el grupo, ¿no? Este,
Y algo de que te quiero comentar, Nancy, les quiero comentar a todos, es que yo de lo que vivo todos los días, y yo no sé si sea normal o anormal, yo no lo sé. Yo también estoy enojada con Dios, estoy enojada con la vida, porque yo me considero una persona que a nadie le había hecho daño. Al contrario, tengo 25 años de ser maestra y a muchos niños, a muchas niñas, a muchos jóvenes, al igual que mi esposo, que era director de una secundaria, habíamos sacado adelante, habíamos ayudado en muchos aspectos, ¿no? Y yo sí me siento enojada con Dios porque yo digo, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice para merecer? También esa pregunta de por qué y para qué, pues ya me resigné porque nunca voy a escuchar algo que me llene, ¿no? Y ya no me las hago, ya no me las hago, pero sí, sí, me duele ahorita lo que dije, ¿no? De que, ¿por qué a nosotros? Y todos los días que yo veo otros jóvenes de la edad de mi hijo, a sus amigos, simplemente hace 15 días fue mi hija a una fiesta, ella no quiere ir, pero casi casi yo la obligo porque ella tiene que ir, tiene que relacionarse, y me llegó y me dijo, mamá, en la fiesta estaba la novia de mi hermano. Entonces, son momentos, horribles, 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 porque la he visto, pues paseando ahí en el lugar donde vivíamos, en donde él estaba estudiando en la universidad. Yo estaba viviendo con él, para allá me cambié, pues, para estar con él. Y mi esposo y mi hija se quedaron acá, ¿no? En la casa de ustedes. Y cuando yo la veo, siento un dolor inmenso, ¿no? Porque ella seguramente tiene otros novios y tendrá otros, tendrá muchos, se casará, hará una vida, pero yo ya no tengo de dónde sacar un hijo, ¿no? Entonces, pues yo solamente siempre lo que digo es que a pesar de mi enojo con Dios, le digo, pues Dios ayúdanos, ¿no? Y también no sé si a ustedes les pase, pero mi esposo y yo nos encomendamos mucho ahora a mi hijo, en donde pasó la situación, donde él decidió, pues colgarse. Yo tengo un altar, pongo veladora cuando me siento, mi esposo y yo le pedimos mucho a él. Emilio, por favor, ayúdanos, hijo, no nos sueltes, ilumínanos. Y bueno, concluyo diciéndoles que yo he encontrado muchas plumas que yo no sé qué tenga que ver, pero miren, les comparto una que es extraordinariamente blanca, pues no sé, o sea, no sé, ¿no? Y me he encontrado varias, las tengo en una cajita, y, y pues bueno, yo les digo que pues nos sigamos tomando de la mano del pensamiento, porque también los pensamientos de luz positivos entre nosotras, yo creo que sí funciona, aunque a veces muchas mamitas pues están trabajando, otras van al doctor, otras las actividades que tengan que hacer. Pero cuando entre nosotros tenemos pensamientos de luz, de paz, de fortaleza, yo creo que eso nos ayuda más. Y también les quiero decir que fui a psiquiatra, fui a psicólogo, pero no me ayudó. ¿Por qué? Pues porque la psicóloga no ha pasado lo que nosotras, ¿ves? O sea, no ha pasado. Y pues no me puede decir nada que a mí me ayude porque no lo ha pasado. El psiquiatra, pues, finalmente se rindió y me dijo, Mara, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, pues esa pregunta, yo acudí a él, pues, para que él me ayudara, ¿no? Inmediatamente, pues, me quiso dar medicamento. Es algo que yo no le recomiendo, yo no lo tomé,
Yo grito, yo lloro, yo me pregunto cuando voy manejando sola, lloro mucho. Voy a verlo al panteón, este, y ya. A veces le he mandado mensajes a Ana Elsa, la he molestado, pues obviamente ya tiene mil cosas que hacer y doy gracias pues a la vida, a Dios, al universo, porque eh, aunque no me hubiera gustado, ¿verdad? Conocerlas, ni conocerte a Ana Elsa, pero pues ahora le doy gracias a Dios que se me cruzaron en mi camino y que son las únicas personas que alivian un poco nuestro corazón y nuestra alma. Les abrazo a todas con el corazón partido y, y aquí estoy también, ahí en el grupo está mi número. Si a alguien le puedo ayudar con una llamada, con un mensaje, porque a mí me ayudaron otras mamás, ¿no? Son las únicas que me ayudaron, así como me ha ayudado Ana Elsa, son las únicas que nos podemos ayudar. Dios les bendiga y les guarde, y les dé un poco pues de tranquilidad a sus vidas. Ay, muchas gracias, Mara, de verdad. Te abrazo con todo mi corazón. Aquí muchas, yo sé que también te están saludando. Y bueno, quiero decirte, pues, algunas cosas de los temas que tocaste. Bueno, primero, el duelo que estás viviendo, como les había dicho, igual que a Luis, es muy complicado, ¿no? Es un duelo que hay mucha culpa, es mucho dolor, hay mucho trauma. Entonces, de verdad que pues no es fácil. Las preguntas que te estás haciendo de por qué y para qué, yo creo que eso de verdad, quítenlo de su cabeza porque ni van a saber ni por qué ni para qué. Y yo creo que no es un castigo lo que nos está pasando, eso sí te lo puedo decir definitivamente. Quisiera que mejor en vez de verlo como un castigo, todas, se lo digo a todas, volteen a ver que hay muchas personas que están viviendo el mismo dolor que nosotras y lo están viviendo en diferentes condiciones, en condiciones más difíciles todavía. Entonces yo creo que con eso hay que darnos cuenta que la vida así es. La vida no es justa. La vida no porque seas una buena persona, como lo decía Mara, ya no te va a pasar nada malo, ¿no? Ojalá fuera así, pero a veces así no es, o sea, la vida te va a traer y a todos nos puede pasar. Y eso hay que ser conscientes, que también si tú nunca has vivido una tragedia o que ya viviste esto y piensas que ya no te va a pasar nada peor porque ya viviste esto, claro que nos pueden seguir pasando cosas peores. Entonces, por eso hay que como que centrarnos en este momento, en esta vida y decir, esto está, ¿no? Algo bien importante también es la aceptación, no estar peleando con lo que nos pasó. Hay que como que decir, a ver, se me murió un hijo, se me murió de esta manera, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, acéptalo. No pelees con algo que ya no va a poder cambiar. No te pongas a pelear con algo que ya no, que no existe, o sea, que nadie te va a venir a dar explicaciones, a estar queriendo pedir por qué es, para qué, o sea, ¿qué importa? ¿Qué importa ya el por qué si tu hijo no está? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? O tu esposo, o tu hermano, ¿qué importa? Saber el para qué o por qué te lo va a volver a traer. No, entonces hay que soltar esas cosas que nomás nos están como que eh, tratando de enloquecer, ¿no? Que la cabeza a veces empieza a darle más vueltas, más vueltas, más vueltas. Yo creo que es bien importante el aterrizar, el darte, o sea, el darte ese tiempo de concientizar lo que te está pasando y aceptarlo. Y darte cuenta que hay personas que lo están viviendo en peores circunstancias. A veces hay personas que a lo mejor pierden no nomás un hijo, pierden muchas cosas más, pierdes hasta tu misma salud, pierdes hasta tu misma, todo, no sé. Entonces, eso, el tener la oportunidad ahorita nosotros de estar aquí reunidas, es algo
pues que tenemos que decir, bueno, por lo menos estoy en este grupo, estoy aquí en este Zoom, estoy oyendo cosas que a lo mejor me hacen bien. Hay gente que no tiene ni siquiera los recursos para poder estar aquí conectada y que está viviendo el mismo dolor encerrados en un lugar donde nadie los entiende, a lo mejor sin familia, a lo mejor sin nada que los rodea. Y bueno, entonces yo creo que hay que tocarnos el corazón en ese aspecto, en decir, no soy nada especial en este mundo como para pensar que a mí no me va a pasar eso, ¿no? Porque a veces nos sentimos como que a todos les va a pasar menos a nosotros. Y yo creo que esto va para todo el mundo, lo has vivido o no lo has vivido. Tenemos que ser un poquito más empáticos y darnos cuenta que a todos nos puede pasar. Que si alguien viene a decirte algo que te va a lastimar, por ejemplo, en un duelo por suicidio, que es muy común que señales a los padres, ¿no? Que son los primeros culpables porque no te diste cuenta de lo que le estaba pasando a tu hijo. Es, es como decir que a ellos nunca les va a pasar. Si alguien te viene a decir algo así, es como pensar que a ellos no les va a pasar, por eso te lo están diciendo. Entonces, yo creo que no podemos saber. A lo mejor no te pasó un hijo, pero le va a pasar a un nieto, le va a pasar a tu hermano, le va a pasar a un tío, a un amigo, a alguien que quieres mucho, muy cercano. O sea, siempre va a haber alguien cerca o va a haber un duelo muy fuerte que te va a tocar vivir, ¿no? Porque así es la vida y yo creo que el dolor siempre va a llegar tarde o temprano a nuestras vidas a cambiarnos muchas cosas. Entonces no podemos eh, hablar así, ¿no? Como si a nosotros nunca nos fuera a pasar algo así. Bueno, aquí hay muchos comentarios. También otra cosa que quería decirles es que, mm, como lo decía Mara, que bueno, es de verdad que a veces no sentimos mm, por ejemplo, eso que le pasó del post-trauma, ¿no? Que queda cuando te quedan ese, que el esposo también soñaba lo que le pasó y eso también es normal. Cuando tú vives una situación traumática como la que vivimos muchos aquí, eso es algo que te quedan secuelas, ¿no? Entonces, cada vez que vivas algo así o que te digan algo así o que te venga un recuerdo, un sueño, o que entres a ese lugar simplemente, es como volver a sentirlo, volver a vivirlo y también tenemos que trabajar con esa parte de, de que esos traumas sí también quedan secuelas muchas veces, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es fácil un duelo. Hay, híjole, un chorro de cosas que podemos listar así gigantes. Aquí también me están diciendo mucho, verás, déjenme leer un poquito aquí. Por ejemplo, Virginia nos está diciendo que ella pasó con la muerte de su mamá en la pandemia, pero que cuando tenía de su papá también cuando tenía 15 años y que después perdió a su hijo, ¿no? Y que dice que todos los duelos se le juntaron, pero que el del hijo fue devastador. Es lo que también les decía al principio, que a veces cuando no trabajas varios duelos o los vives muy joven y ahí se quedaron, te vienen a atacar todos en una pérdida mayor, ¿no? Cuando ya te pasa algo fuerte. También nos están diciendo aquí que lo que es últimamente presionado por no sanar, por no agradecer, que a cambio de la muerte de Dieguito yo haya modificado hábitos en mi vida, no puedo agradecer eso, aunque la sociedad quiera que yo lo haga, que no pueden. Eso también está bien. No tienes por qué agradecer nada, no tienes por qué hacer nada tampoco de esto que te pasó. O sea, estás viviendo algo muy fuerte, muy doloroso. El simple hecho de levantarte de la cama, de bañarte, de estar ahí para tus hijos, para tu familia, de pie, es demasiado en lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Es mucho. O sea, no se exijan más de lo que pueden. No traten de querer complacer o decir es que esto tiene que ser así, si no lo hago así soy mala persona o no, de verdad ahorita estamos pasando por algo
muy difícil, solamente date ese tiempo de sentir, date ese tiempo de empezar poco a poco lo que tú puedas y solamente puedes levantarte, bañarte, estar para tus hijos, estar para tu esposo, para tu familia. Está bien, estás haciendo muchas cosas, estás de verdad, eso es un gran logro. No traten de hacer más allá de lo que puedas. El duelo es muy desgastante porque el dolor que estamos sintiendo nos desgasta. Entonces, no se sientan mal porque no hagan eso. A ver, también aquí me está diciendo también Roxana que por qué siente que le duele más que antes. Bueno, eso también, ahorita lo platicábamos al principio, que a veces así pasa, Roxana, es de verdad que es lo difícil de este duelo porque a veces piensas que los años se va a ir suavizando ese dolor, que ya no vas a ir sintiéndote con este desgarro, ¿no? Y por lo menos en mi caso, yo les hablo de mi experiencia, que a mí me ha pegado más, por ejemplo, el cuarto año, el tercer año, para mí fue, bueno, fatal. O sea, así como me ven aquí con ustedes platicando, yo les puedo decir que a mí me duele mucho, me sigue doliendo mucho, que sigo pensando y sigo llorando, a veces escucho una canción y lloro, es algo como que, ¿cómo te puedo decir? Es algo como si tuviéramos el dolor así a flor de piel, como si estuviéramos como que con una telita muy delgadita y si alguien la toca es sentir todo, ¿no? Es volver a vivirlo. Entonces, si lo estás sintiendo en este momento, no pasa nada, llora, sientes, estás viviendo algo muy, muy grande, es un dolor muy grande, es de un hijo y pues así hay que ser. Entonces, déjate vivir eso, no te presiones, está bien, de verdad, que está muy bien lo que sienten. Por aquí, a ver, Roxana, sí, tienes la mano levantada, si quieres quitar tu micro, si quieres decir algo. También Adriana, también que me está levantando la mano, también de aquí sigues, Adriana. A ver, Roxana, si quieres quitar, Ahí, ahí ahí, estás. ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí, sí, sí. Primero que nada, me siento feliz, me emociono de verte, Elsa, me emociono y le doy gracias a Dios de que tú existas, de verdad, de todo corazón. Es para mí, no tiene precio, de verdad que no tiene precio poder escucharte, poder ver a mis compañeras, a mis hermanas del dolor, no tiene precio para mí, te juro, que nos entendamos de esta manera como nadie nos entiende, porque yo con las personas que converso a diario, le puedo decir, en la conversación sale de cómo es usted, cuántos hijos tiene, y, y yo le digo, sí, tengo dos, pero uno está en el cielo, y no pasa nada, no pasa nada. Entonces me aguanto y trato de andar siempre bien. Trato de, cuando salgo de aquí, trato de andar bien. Pero de verdad que siento que nadie comprende este dolor, nadie lo comprende. Y pensé que con los años me iba a sentir un poco mejor, no sé. Eh, Esto no es para todas, no es para todas, no lo digo por las mamás que están empezando, porque los duelos son distintos. Mi duelo es muy fuerte porque fui yo la que llamé a los carabineros. No sé si te acuerdas, Anita, fui yo la que llamé a los carabineros. Yo fui la que provocó que mi hijo estuviera detenido en un calabozo donde se sacó la polera y con la polera se colgó en el calabozo, sentado, sentado en un calabozo ahí de los carabineros, donde yo misma lo fui a dejar. Yo lo fui a dejar ahí, porque estaba drogado y estaba amenazándonos muy fuerte.
estaba tan drogado que yo en la desesperación llamé a los carabineros para que no ocurriera nada en la casa, para que no ocurriera nada en la casa, porque presentí que algo iba a pasar ahí, iba a pasar algo grave. Y por eso llamé a los carabineros. Y cuando vino, le dije a la señorita, a la niña que anotó los datos y todo, le pregunté, señorita, ¿a qué hora lo van a soltar? Me dijo, lo van a soltar mañana como a las 6 de la tarde, así que quédese tranquila. Y yo le hice montones de preguntas. Señorita, le dije, pero no lo van a poner ahí con los otros presos que le pueden hacer algo, que lo pueden violar. No, quédese tranquila, si su hijo va a estar aparte, me dijo, no le van a hacer nada. Eh, y así, preguntas que yo le hacía como para yo quedarme tranquila. Y me dijo, váyase a su casa, me dijo, vaya a descansar, porque su hijo mañana a las 6 de la tarde va a estar, va a quedar libre. Y yo me fui a la casa a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana aquí en Chile, que es súper tarde, o sea, es de madrugada. Y cuando estoy en mi pieza, veo los faroles esos que dan vuelta a los carabineros, las luces, las luces del vehículo, y ahí yo dije, aquí pasó algo, dije yo, esto no está bien, esto no está normal. Y ahí baja mi hijo, el mayor, el Adrián, y después me dice, mamá, baja porque vienen los carabineros. Y ahí eran las 5 de la mañana y el capitán me dice, señora, yo estaba parada, firmada al lado de mi hijo mayor, y me dice, señora, tengo que decirle algo. Yo soy, se identificó, me dijo, yo soy el capitán XX, y me dice, ¿sabe qué? El joven se ahorcó. Y yo quedé así como, no grité, no hice nada, nada, nada. Quedé como un zombie, quedé como verdadero zombie. O sea, es como que me hubiesen dicho, hay un juego que dice congelado, así, así como congelada. Ay, mi querida Y Rosana. Bueno, quiero decirte algo antes de que nada, porque pues sí, lo que nos acabas de contar, eso que dices que quedaste congelada es de esa primera vez que yo ahorita les decía que es un shock, que es yo creo que una manera que jamás vamos a volver a sentir. Yo siempre les digo, puedes sentir dolor muchas veces en este paso, pero nunca vamos a sentir ese shock, ese dolor tan grande que te deja paralizada, como lo acabas de describir, te deja en shock, te deja que uno cree que cuando le dan esa noticia uno se va a tirar al piso como en las películas, ¿no? Que se va a desgarrar y se va a tirar y a veces no puedes ni moverte, no puedes ni siquiera moverte del gran dolor que estamos viviendo. Esa es una parte de las que ya nunca más vamos a volver a tener. O sea, a lo mejor vuelve a ser ese dolor, pero nunca tan fuerte como para que nos deje paralizados. De eso ténganlo por seguro, que ese dolor así no va a volver a suceder. Y otra cosa que hablabas de la culpa, Roxana. Tú no tienes la culpa de nada. La culpa es cuando hacemos algo con la intención de dañar. Tú lo hiciste para salvarlo. Tú lo hiciste para salvarlo, no te sientas así, no te sientas culpable. Por eso a veces en este duelo es bien difícil el no poder, no sentir la culpa, pero la culpa en realidad, de esa manera que nos las estás describiendo, no fue tu culpa. Tú hiciste lo que tenías a tu alcance para salvar a tu hijo. Tú querías salvar a tu hijo en la situación que estaba. Y a lo mejor de cierta manera lo salvaste, porque a lo mejor le podía haber pasado algo peor, hubiera podido pasar una desgracia peor, ¿me entiendes? Pero tú hiciste lo que podías en ese momento.
Entonces yo creo que a ver, déjame silenciar aquí. ¿Quién me está hablando? Yo creo que cuando estamos en ese momento que viviste, ahorita te digo, de verdad, siéntete tranquila. Yo sé que estás con mucho dolor, llora y todo, pero no te sientas culpable porque tú no tuviste la culpa de eso. Tú no querías que pasara eso. Y la culpa es cuando uno hace algo y que eso pasa. Y eso que tú sentiste, eso que sientes, no es tu culpa. Tú hiciste todo para salvarlo. Y yo a veces por eso pienso que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, porque a veces si ya les toca morir, a veces como que todas las circunstancias se ponen para que pase eso, para que llegue a esa situación, ¿no? Hay muchas personas que igual están, no sé, que tienen intentos de suicidio o lo que sea, y llega alguien, los salva, o un accidente y no les pasa nada, o no sé. Y a veces que así todo se da como para que pasen esas cosas. Entonces yo creo que hay que quedarnos con eso, ¿no? Con que a veces nosotros no tenemos el control de nada en esta vida, no existe el control y eso lo tenemos que entender, que si no podemos a veces ni controlar nuestras propias vidas, mucho menos podemos controlar la vida de nuestros hijos o de nuestro esposo o de nuestros seres queridos. Entonces hay que entender que lo que pasa a veces es lo que tenía que pasar y yo pienso que si no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, de verdad. Siempre se los digo y yo a veces que así, pienso que es así. Aunque a veces me culpo y pienso que, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, es como sentirnos a veces que somos superpoderosos, que somos eh, unos superhéroes y que podemos controlar el mundo y a veces te das cuenta que ni siquiera podemos controlar nosotros, ¿no? Nuestra vida. Entonces, mucho menos la vida de los demás. Entonces, quédate con eso, Roxana. Te abrazo muy fuerte y gracias de verdad. Gracias por compartir tu comentario. Gracias. A ver, Isabel, tienes la manita levantada. Está silenciada, Isabel. Quítale nada más el audio. Buenos días a todos. Yo solo les quería compartir que sí, en un principio sientes que te estás volviendo loca, que no te quieres ni levantar, pero pues yo tengo una hija y yo me miré yo tengo una amiga que igual pasó por lo mismo, ella estaba muy deprimida, lamentablemente pues falleció de la tristeza que ella tenía. A mí quiso dar un derrame, gracias a Dios no me llegó al cerebro, pero me mató mi nervio de un oído, no puedo escuchar. Entonces digo yo, pues, ¿qué estoy haciendo? Traté de pedir ayuda, entré con psicólogo. Pues gracias a Dios, más que nada es la fuerza que tiene uno y el amor que te mueve para continuar y para seguir adelante por los seres que tienes a tu lado. Pues como mi niña pues era su único hermanito, entonces yo quería que ella se levantara, que ella volviera, entre comillas, pues a ser nuevamente feliz y vivir su vida. Entonces, pues ya me di cuenta paso a paso, poco a poco, que el amor siempre va a estar ahí por nuestros niños. No los miramos, no los tenemos, pero el amor hasta a veces sientes como que crece. ¿Por qué? Porque tienes a una personita que es tu hijo, que le diste la vida, que vivió contigo, que te hizo ser mamá, o sea, que te dio la felicidad más grande que te puede dar. Entonces digo yo, ¿por qué recordarlo? Sí, sí me duele mucho, yo no digo que no, pero yo he decidido como recordar los bellos momentos que él me dejó, vivir para él, levantarme cada mañana. Sí hay un momento en que mi niño pues tenía 15 años, pues me lo atropellaron. Sigo en los juicios, sigo en las audiencias y es un sub y baja, es un sub y baja. Cuando quiero llorar, lloro, cuando quiero llorar, grito. Pero pues lo importante es ponerte de pie y levantarte. Eh, Hace poco, precisamente ayer, me habló el licenciado que ya tenemos juicio. Ayer sí, me dio otra vez
el bajón, como luego dicen, no podía avanzar. Pero fíjense que yo sí renegué muchísimo de Dios al principio. Yo le reclamé tantas cosas a Dios, estaba muy enojada con él. Yo desde pequeña, desde chiquita, de mis hijos, siempre los enfoqué siempre a ir a la iglesia y todo. Entonces pasa esto y sientes que Dios te castigó, pero como dices tú, pues realmente no somos las únicas que nos ha pasado todo esto. Yo tuve la oportunidad y la pensé muchísimo para ir a un retiro espiritual. Sí, entré, me encerré. Entonces realmente ahí conoces la paz que te da Dios. Ahí conoces que Dios no te ha dejado sola, que si estamos aquí y estamos de pie es porque Dios nos manda las fuerzas, porque si no fuera por Él, nosotros, no hablo por mí, os hablo en general, no sabíamos que iba a ser de nosotros. Entonces yo sé que al principio sí reniegas de Dios y todo, pero ¿quién más nos va a sacar adelante? Tenemos familia, tenemos nuestros hijos. Si algo llegara a pasar, una enfermedad, entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir para pedirle que nos ayude? O sea, tenemos que volver a tener un poquito de fe. Poco a poco, yo digo que no es fácil. Ya pasaron 4 años de que yo me alejé de la iglesia, pero ahora que me he acercado nuevamente, he vuelto a sentir la paz en mi corazón. Cuando algo me pasa, yo le digo a Dios, ayúdame, ayuda a mi familia, ayuda a mi esposo, porque mi esposo no ha aceptado todavía, no lo ha aceptado, él está muy renuente, yo pienso que siempre he sacado en la etapa del enojo, porque de ahí no avanza. Yo, como por ejemplo el 10 de mayo, yo era un 10 de mayo ya 4 años que yo no quería festejar absolutamente nada. Yo decía, ¿pero por qué? Pero este 10 de mayo yo dije, no, yo me voy a levantar, tengo que hacer algo. Mi niño fue mi primer niño. Dije yo, él me dio tanta felicidad a mi vida, me dio el privilegio, el enorme privilegio de escuchar la palabra mamá. Entonces, la felicidad que le trajo, o sea, es una felicidad que siempre se me va a quedar en mi mente, en mi corazón. Entonces digo yo, ¿por qué no celebrar el día que él me hizo mamá? Entonces yo me levanté, me maquillé, me fui a una reunión que teníamos de mamás. Estábamos ahí sentadas escuchando una música hermosa cuando me pasó una paloma blanca enfrente de una mariposita blanca volando enfrente de mí. Dije, no cabe duda que mi niño está conmigo, que él siempre está a mi lado. Entonces digo yo, quiere decir que estoy haciendo lo mejor posible para seguir adelante, lo mejor posible para ayudar a mi niña y para ayudar a mi esposo. Entonces sí es un camino largo, es un camino de sub y bajas, de que ahorita estás bien, mañana estás mal, pero lo importante es darse un poquito de tiempo y si te sientes ya que ya no puedes más encerrarte, llorar, gritar, pero lo importante en esto es levantarte y seguir adelante. Y sí, sí se puede, poco a poquito, pero sí, sí se puede. Yo, mi niño, ahora el 18 de agosto, cumpliría 20 años. Pues se me fue ya casi, tenía 15 ya casi 16, ya va a cumplir 20. Pues yo quiero hacer una reunión con sus amigos más cercanos, con mi familia, y más que nada, pues platicar de sus anécdotas, platicar de todo lo que hacíamos, de lo que nos divertíamos, de todos los momentos. Entonces quiero compartirles a sus amigos y que ellos me compartan a mí. Entonces yo pienso que es una manera como de honrarlo, de decir, él está aquí todavía y él no nos deja solos. Entonces cuando llegue a un momento así, un aniversario, entonces sí, son momentos que te ponen triste, pero a la vez también hay que mirar un poquito o sea, no enfocarnos en la tristeza tanto y enfocar y tratar de revivir los momentos bonitos, porque es lo que nos va a sacar adelante, lo que nos va a dejar avanzar. Yo lo que ahorita, pues sí las audiencias es lo que sí me mata, como luego dicen. Y pues más que nada mi niña, el sufrimiento también de mi niña, porque pues lamentablemente mi niña en escasos 8 meses perdió a su tía hermana de mi esposo, a su hermanito, a mi hermano y a su abuelito. Entonces yo a veces
yo quisiera como mi sufrimiento, sí, ahí está, pero lo que más duele es ver sufrir a nuestros hijos. Entonces, mirar que a veces se quedan estancados y mirar que a veces no avanzan. Entonces, es a lo que yo también a veces la miro a ella y a veces la miro triste. A veces me dice, mamá, estoy bien, pero su carita lo dice diferente. Entonces, es lo que yo digo, no, yo tengo que salir adelante y tengo que poder para darle ánimos a ella. Pues yo les digo a todas, hay que seguir, tenemos familia y el amor nos levanta, el amor nos da las fuerzas día a día y esa es la mejor medicina. El dolor sí siempre va a estar, siempre, 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 pero pues hay que tratar de irlo transformando poco a poco. Es todo, Anaís. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos dices, muy lindo y muy cierto, ¿no? Yo creo que sí, de algo que no hemos hablado es de que lo único que nos va a sacar, y es muy importante en el proceso del duelo, es el amor que les tenemos a nuestros seres queridos y también es esa fuerza de Dios, esa fuerza espiritual, es bien importante en el duelo porque es también como de dónde te agarras, ¿no? A veces me dicen, no, es que yo no creo en nada, pues qué difícil. Si no crees en nada, qué difícil es salir de un dolor así, porque de dónde te agarras. Pues tienes que tener una creencia porque yo pienso que es una fuerza muy poderosa y una fuerza que no es de este mundo definitivamente, que viene de arriba y es lo que nos tiene de pie. En un dolor así, yo creo que es muy fácil tirarte y morirnos. O sea, es un dolor muy fuerte. Y el hecho de que estemos vivos, que sigamos para nuestros hijos que nos quedan aquí, para más familia, pues viene de una fuerza muy poderosa, que en mi caso, pues yo pienso que es Dios el que me tiene aquí de pie, porque yo no podría hacer nada de lo que estoy haciendo. Sola de mis conocimientos, porque yo no soy como que una persona preparada en esto, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa fuerza me viene de arriba y eso es bien importante agarrarnos de ahí, porque es lo que nos va a sostener y lo que nos tiene aquí de pie. De verdad que es válido, como les decía, a veces enojarte, pero también el quedarte pensando y a veces el darte ese, porque también se nos abre como que un sexto sentido de decir, soñé a mi hijo, lo siento, no, hay algo que me dice que mi hijo está bien, entonces yo creo que eso es esa conciencia que todos tenemos, que a los que perdemos a alguien muy querido siempre se despierta. Y ese amor por nuestro ser querido siempre va a ser mucho más fuerte que la muerte. Entonces yo creo que esas dos cosas juntas de verdad nos hace como que conectarnos con ellos, aunque no estén aquí, es como el seguirlos sintiendo, el seguir, el seguir siempre recordándolos y darte cuenta que ellos siguen viviendo, ¿no? De alguna otra manera siguen viviendo mientras hayan dejado algo, o sea, mientras sigas recordando algo de ellos siguen viviendo, viven en nosotros, viven en todo esto que estamos haciendo día a día. Y yo creo que eso pues es bien importante también que lo integremos en nuestro duelo porque es lo que nos va a salvar, definitivamente. A ver, no sé si Adriana todavía esté por aquí, ya no la veo, pero también nos quería decir algo. Y bueno. Parece que ya se salió Adriana. Quiero darle las gracias a todos de verdad por todos sus comentarios, por estar aquí en este Zoom. De verdad, muchísimas gracias. Los abrazo a cada uno de ustedes eh, por estar pasando por este gran dolor. Yo los entiendo perfectamente y me duele a veces el alma cuando los escucho que me platican porque yo sé cómo están sintiéndose, yo siento ese dolor. Cuando ustedes me hablan, de verdad lo siento, porque es algo como que yo lo estoy viviendo, pues, ¿no? Como que yo lo viví y cuando veo
una, no sé, una mueca, una señal, así cuando están platicando de dolor, porque el dolor a veces se nos marca en la cara y, y es como decir, ahí está sintiendo el dolor, ¿no? Aunque no estén llorando, aunque estén diciendo que están bien, que se sienten bien, el dolor se ve en tu cara, siempre se va a ver. Entonces, es algo que también nos va a marcar, ¿no? Nos va a marcar como decir, eh, sentimos lo mismo, nos pasa lo mismo. Y de verdad, el duelo es muy complejo, pero el duelo también nos va a enseñar muchísimas cosas. De verdad te va a hacer una mejor persona, te hace reflexionar en muchas cosas. La culpa siempre nos trata de enseñar las cosas que a lo mejor no vimos en ese momento, pero que ahora estamos viendo. Nos hace ser mejores personas, pensar mejor, no vivir de cosas superfluas, o sea, en lo superficial o estar tratando de hacer un gran problema cuando sabemos que realmente existen grandes problemas como lo que nos pasó. Entonces ya después de vivir algo así, ya todo tiene otro sentido, de verdad, todo tiene otro sentido. Y no es que ay, qué padrísimo que nos pasó, ¿no? Pero como les digo, hay que aceptar que esto ya no va a cambiar, que esto nos pasó. Y yo creo que centrarnos en eso, en esa realidad y ver lo que nos enseñó, ver lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo, pues bueno, eso también nos hace como que reflexionar en muchas cosas. Y, y algo que les quiero decir también es que nuestro ser querido siempre va a estar cerca de nosotros, siempre. O sea, solamente cierra tus ojos, piensa en él, pídale que si se sienten muy mal, muy tristes, háblale, dile que te traiga un poco de consuelo, que te traiga un abrazo, que te traiga un sueño, que quieres sentir esa paz y de verdad a veces como una magia te llega la paz desde arriba. Entonces, pues quiero que se queden con esto y quiero que de verdad eh, piensen que el duelo va cambiando, pero lo vamos a ir integrando. No se desesperen, a todos vivimos lo mismo. Entonces, en diferentes circunstancias, pero el duelo duele. Y el duelo nadie lo va a caminar por ti, más que tú lo tienes que hacer. No hay una receta, no hay una terapeuta que te vaya a curar, no hay nada de eso. Entonces, solamente estamos aquí nosotras que lo vivimos, que nos entendemos. Las abrazo muy fuerte a todos, a cada uno de ustedes que están pasando por estos momentos. De verdad, pues aquí estoy para lo que pueda ayudarlos y gracias, de verdad, gracias por ser parte de mi camino tan difícil. Gracias por ser parte del regreso a casa. Pues les mando un abrazo muy fuerte y los quiero mucho. Gracias. Y nos estamos viendo próximamente en otro Zoom. Vamos a hacer más seguidos, ¿ok? Abrazo a todas. Gracias. Gracias a ustedes.